Si eres de los amantes de los episodios legendarios, no olvides suscribirte al canal y prepararte, porque lo que viene hoy no es solo un episodio, es una explosión creativa nueva. Apareció Gohan con una nueva transformación llamada el Instinto Real. Y con la ayuda del tercer fundador de los Saiyans, Zardoc, pudo recuperar a Goku del castillo oscuro donde el Daishinkan lo encadenó para siempre. Pero está amenazado de muerte por causa de su misteriosa enfermedad, mientras que Zeno y sus seguidores se dirigieron al mundo del vidrio dorado para despertar a su padre de su sueño. Llegaron el Daishinkan y Zeno al mundo congelado, un mundo que ninguna criatura pisa, donde yace el cuerpo del padre de Zeno, en un sueño que duró siglos, dentro de un enorme palacio petrificado completamente por el hielo eterno. Desde lejos, la escena era aterradora. Silencio mortal y un frío que atravesaba las almas. El Daishinkan levantó su mano y dio una orden decisiva. Virus, Belmoth, Kitela se quedarán aquí. Si aparece Zardoc u otro, deténganlo con todo su poder. Sabía que Zardoc aún estaba libre y que su llegada a ese lugar podría significar el fin de todos. Virus, Belmoth y Kitela, junto con 1000 ángeles, formarían la última línea de defensa solo para retrasar a Zardoc si encontraba su rastro, mientras que el Daishinkan y Zeno, junto a 700.000 ángeles, además de los 3 prisioneros, Whis, Vegeta y Bardock, avanzaron hacia el palacio congelado para despertar al ser que podría ayudarlos o terminar con sus vidas, el padre de Zeno. La llegada a lo desconocido. Ante ellos se alzaba una puerta enorme, más grande que cualquier construcción de los mundos. El Daishinkan abrió la puerta con los ángeles detrás, y Zeno observando desde atrás. Luego entraron todos. El palacio helado parecía un ser gigante tallado en hielo. Sus paredes eran transparentes como cristal. El aire dentro no solo era frío, era asfixiante, como si absorbiera el calor de sus almas, no de sus cuerpos. Incluso los ángeles, que normalmente no sienten miedo, se acercaban entre ellos, porque en ese lugar, la sensación dominante era pavor. Y ahí llegó el choque. En lo profundo del salón helado había 2 estatuas completamente congeladas. La primera, una mujer de rasgos tranquilos pero de belleza deslumbrante, rodeada de hielo como si durmiera en medio de la nieve. La segunda no era una criatura normal. Era enorme, sentado en un trono colosal, su forma solo una figura congelada. Sus rasgos no eran claros, pero su presencia por sí sola cortaba la respiración de los ángeles. ¿Qué es esa cosa? No lo sé, pero da miedo. Puedo sentir una energía aterradora, incluso estando congelados. Algunos temblaron. Otros quedaron paralizados por el terror. El Daishinkan entendió de inmediato que lo que les esperaba no era simplemente despertar a un ser dormido, sino abrir la puerta a un poder que ninguno de ellos había visto antes. Zeno, sin embargo, sonreía, mirando a su padre, extrañándolo y temiéndolo al mismo tiempo. En el planeta Tierra, Gohan y Zardoc regresaron del castillo oscuro y tan pronto como aparecieron, el aire volvió a sus tonos rojos por el poder de Gohan. Goku estaba entre los brazos de Gohan, un cuerpo débil, casi muerto, sin fuerza ni alma. Zardoc miró a Gohan y dijo con severidad: Te lo dije, ni las esferas del dragón servirán, ni siquiera mi poder puede sanarlo. Su cuerpo sufrió algo que supera las leyes de los mundos. Gohan no esperó más, cargó a su padre rápidamente y usó su máxima velocidad hacia el laboratorio de Bulma. Abrió la puerta bruscamente y todos se congelaron del terror al ver el estado de Goku. Por favor, no pierdas el conocimiento. No me dejes solo así.
Lo siento mucho por llegar tarde. Bulma tembló, pero presionó el botón de emergencia y se abrió un lugar parecido a una cápsula acuática. Colocaron a Goku dentro y los dispositivos avanzados comenzaron a examinarlo con precisión. Este era su invento más reciente, que ayudaba a sanar rápidamente. Sardock se paró cerca de Bulma, que temblaba por la enorme presencia de esa criatura junto a ella. ¿Estás temblando? ¿Tienes miedo? No, yo solo... No se supone que estés aquí. Respóndeme. ¿Me temes? Sí, así es. Bien. Luego extendió su mano y sacó 2 esferas pequeñas, una roja y otra blanca. Dijo con voz baja pero profunda. Escucha, cuando Goku despierte, que tome estas 2 esferas. La roja es un conjunto de mis glóbulos rojos. Le permitirá teletransportarse hacia mí directamente, donde quiera que esté. La blanca es un escudo real. Lo usé cuando fui rey hace siglos, pero ya no me sirve. Él lo merece más que yo. Le dará una fuerza adicional pura del linaje Saiyan. ¿Qué estás haciendo? Tómalas. ¿Están vivas? Tómalas, antes de que elija otra persona. Está bien, pero por favor no me hagas daño. Bulma miró las esferas con asombro, sin entender nada. Luego las tomó de su mano temblando de miedo. Salieron Sardock y Gohan del laboratorio, hacia un lugar vacío. He buscado a Sino y sus seguidores. No encontré rastro de ellos en ningún mundo. Creo que se trasladaron al mundo del vidrio dorado, el mismo lugar donde yace en sueño mi eterno rival. Gohan se acercó y preguntó con preocupación, ¿tu rival eterno? Sí, él y yo libramos una batalla que destruyó 5 dimensiones de los hermanos de Sino. Y como castigo por nuestro caos, nos congelamos a nosotros mismos por siglos. Pero parece que la historia se repite. Nos encontraremos de nuevo. No dio tiempo a Gohan para responder. Levantó su mano y una energía blanca y púrpura lo rodeó. Luego miró a Gohan. Vamos, aún nos queda un largo camino. Gohan se puso a su lado, miró hacia la dirección de donde vinieron, exactamente hacia el lugar donde estaba su padre, con una última mirada y dijo, «Volveré, papá, cueste lo que cueste». En un instante, un destello cósmico los envolvió, tragándolos por completo, y viajaron a través de los tiempos como 2 chispas cortando la oscuridad de los universos. En el mundo del vidrio dorado, dentro del palacio, aún dominados por la conmoción, nadie se atrevía a acercarse. Solo el Daishinkan avanzó con pasos tranquilos hacia una pequeña piscina en el centro del salón. Metió su mano en el agua, y el agua tembló. Sacó un pequeño cristal helado. Luego se secó por completo en un segundo. Y todo el palacio empezó a derretirse lentamente. En ese momento, la estatua de la mujer comenzó a desmoronarse desde arriba. Los trozos de hielo caían como polvo de estrellas, hasta que apareció. Una mujer de belleza extrema, su expresión fría y tranquila. Sus ojos brillaban como fragmentos de vidrio celestial. Todos dejaron de respirar. El Daishinkan y Zeno sonrieron ligeramente, como si la conocieran muy bien. Luego el Daishinkan dijo, «Les presento a mi hermana Elira, la guardiana del padre de Zeno». Ella abrió los ojos lentamente, los miró a todos, luego dijo con una voz suave pero cargada de amenaza mortal, «Veo que me has despertado, hermanito. Y con todo mi respeto al señor Zeno, ustedes conocen las consecuencias de entrar a este lugar, a menos que su presencia esté relacionada con mi señor o con Sardock». Suspiró un poco. Luego le señaló con la mano. «Apártense de mi camino».
Los ángeles retrocedieron de inmediato, formándose en filas tensas. Algunos con los pies congelados al paso de ella, otros con sudor cayendo de sus frentes a pesar del frío. ¿Qué? Mis piernas se congelaron. No se mueven. Ella viene hacia nosotros. El Daishinkan sonreía con confianza, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. Liberó a Whis y a Vegeta de sus cadenas, pero dejó a Bardock encadenado por el aro celestial, como si supiera que su hermana Elira quería probar su fuerza después de su largo sueño de siglos. Todos observaban sus pasos mientras pasaba entre ellos. Un paso y el suelo se congelaba. Otro paso y el aire temblaba. Vegeta, apenas liberado, rió con arrogancia. ¡Por fin, libre! ¡Cuánto deseo matar a cada uno de ustedes! ¿Y en serio me encadenaron todo este tiempo para luchar contra una mujer? ¡Ridículo! Y se lanzó a ella a velocidad del rayo, lanzando un golpe fuerte hacia su pecho. Su cuerpo se hizo pedazos, como si fuera solo una estatua de hielo. Vegeta se rió. Toda esa majestuosidad y al final no eres más que un montón de... pero... El tiempo se congeló. El movimiento de todo se detuvo. Los ángeles, Zeno, Whis, incluso el eco de la voz de Vegeta quedó suspendido en el aire. Apareció Elira justo frente a él. Hundió su mano en su pecho lentamente, sin que él pudiera moverse ni siquiera parpadear. El tiempo volvió de golpe. Y Vegeta se convirtió en un instante en una estatua de hielo completa. Su rostro aún conservaba la expresión del miedo. Reinó un silencio absoluto. Nadie entendió lo que había pasado. Lo único que sabían es que no vieron ningún movimiento. Elira amansaba con pasos tranquilos, deteniéndose frente a Whis, quien sonreía levemente, ocultando un terror real. Elira lo miró con frialdad, luego levantó su mano y tocó su mejilla con suavidad. Dijo con una voz suave, casi un aliento helado: Tu rostro es hermoso, pero huelo en ti un aroma de traición antigua. ¿Cómo puedes estar del lado de estos Saiyajines? Y mientras seguía tocándolo, los ojos de Whis empezaron a voltearse hacia atrás, como si su energía vital estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Pero de pronto... ¡Detente, Elira! Se giró lentamente, encontrándose con Daishinkan detrás de ella, con una seriedad que pocas veces mostraba. Él dijo con un tono firme: «Es mi hijo, no hay necesidad de quitarle la vida». Elira sonrió levemente y respondió con un descaro suave: Lo sé. Es Whis. Siempre lo quise cuando era pequeño. Y antes de que pudiera continuar, todo el palacio tembló. Todos sintieron la presión. Incluso Elira levantó la cabeza y sonrió. Él realmente ha llegado. Momentos antes, fuera del palacio, en una enorme plaza de vidrio dorado flotando en el vacío, 1000 Ángeles y 3 dioses del destino estaban formados en una línea defensiva perfecta. De repente, una luz colosal cayó desde el cielo. El vidrio dorado vibró. El espacio mismo se distorsionó.
Todos levantaron sus armas de energía. Y desde el centro de la luz apareció Sardok. A su lado, Gohan. Gohan observó alrededor y dijo con una leve sonrisa: interesante. Me gusta este mundo. Mira abajo. Saben que vendremos. Son muchos. Sardok rió suavemente. ¿Estás asustado? Gohan respondió sin dudar: no, al contrario, quiero probar mi poder completo con ellos. Sardok suspiró: bien, yo no tengo intención de perder tiempo con ellos. Vamos, deshazte todos. Gohan sonrió. Hay una habilidad que aún no probé. Activaré los ojos de rastreo lento para luchar con libertad. Sus ojos se volvieron amarillos brillantes como fuego. Ya están aquí. Vamos, ataquémoslos juntos ahora mismo. Los ángeles levantaron lanzas de energía. Los dioses de la destrucción se prepararon. Pero antes de que cualquiera diera una orden, Gohan desapareció. Apareció en medio del ejército en un parpadeo, lanzando un solo golpe. Un golpe tan rápido que la cabeza de un ángel salió volando en el aire. Todos quedaron petrificados. De pronto reaccionaron, rodeándolo desde todas direcciones. Gohan se movía entre ellos como un destello, apareciendo y desapareciendo. Cada movimiento suyo era suficiente para destrozar un cuerpo o borrar un ángel por completo. Intentaron atraparlo, pero Gohan tomó el bastón de uno de ellos y empezó a golpear a todos alrededor, cayendo uno tras otro, sin entender cómo fueron golpeados. Parecía que jugaba con la gravedad misma. En el Palacio de Hielo, el Ira avanzó lentamente hacia el enorme ser congelado sobre su trono. Su cuerpo atrapado en capas de hielo eterno, pero su aura bastaba para dificultar la respiración. Tocó el trono con su bastón. Una luz roja comenzó a fluir hacia el hielo. Es enorme. Pero cambió poco a poco a un azul celestial, como si estuviera despertando su verdadera esencia. El Ira retrocedió mucho. Ella sabía que la siguiente escena no perdonaría a los débiles. Y entonces... el coloso golpeó el suelo con su pie. La explosión fue tan poderosa como el corazón de una estrella. Una onda de presión mortal lanzó a todos por los aires como muñecos. Incluso Zeno, que estaba cerca, fue arrojado violentamente hacia atrás. Los vientos de la explosión arrancaron la mitad del planeta en un instante. El palacio desapareció. Los planetas cercanos se evaporaron como polvo. La plataforma flotante fue empujada decenas de kilómetros hasta estabilizarse con un crujido agónico. Gohan detuvo su combate, temblando. Sardok levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron emocionados. Él ha despertado. Solo quedó la base del palacio, convertida ahora en vidrio dorado puro, una señal clara de que su verdadero poder
dominaba este mundo. Sinnoh gritó aterrado, ¡No lo miren! ¡No tienen permiso para verlo! pero el aviso llegó demasiado tarde. La aparición. Los restos de hielo y oro se elevaron y la verdadera forma del ser emergió. Sentado en su trono como un rey olvidado, un monstruo sin rasgos definidos, con hombros gigantescos y músculos dorados atravesados por hilos de celestiales luz. Su rostro recordaba al de Sinnoh, pero más firme y más aterrador. Una sola mirada suya bastó. Los más cercanos, quienes no escucharon la advertencia, se congelaron en estatuas doradas. No gritaron, no se movieron. El tiempo se detuvo para ellos y luego se desmoronaron en polvo dorado dispersado por el aire. El silencio cayó sobre todos. Gohan, en la plaza de vidrio, sintió por primera vez que aún no había comenzado la verdadera guerra, mientras Sardock sonreía y decía: Mi batalla real está por comenzar ahora. Mientras Goku estaba sumergido dentro de la cápsula acuática en el laboratorio de Bulma, parecía que su cuerpo respondía más rápido de lo que debería, como si sus células se negaran a esperar. Un destello fugaz ocurrió dentro de su mente. Todo el pasado golpeó su cerebro de una sola vez. Se vio regresar al momento en que se transformó en el Ultra Instinto Lumínico. Vio el momento en que perdió el conocimiento. Y vio su guerra contra el ejército de los ángeles y los gobernantes de la destrucción. Y vio al Daishinkan expulsándolo hacia el castillo oscuro, donde probó los peores tipos de tormento inimaginable. Luego brilló en su memoria la imagen de Gohan y Saradoc, atravesando la oscuridad para salvarlo. Su cuerpo se estremeció con fuerza dentro del líquido, y sus ojos se encendieron con luz. Luego rompió la cápsula de un solo golpe y cayó al suelo jadeando. Los dispositivos comenzaron a emitir luces por todas partes. El flujo de energía era anormal, como si el cuerpo de Goku estuviera despertando antes de tiempo. Bulma estaba cerca del laboratorio cuando escuchó que las alarmas se activaban sin razón. ¿Qué está pasando? Todos los sistemas funcionan solos. No puede ser. Los indicadores de energía están subiendo de forma loca. Goku, por favor. Y cuando entró, sus ojos se abrieron de terror. Goku estaba de pie en medio del laboratorio, su cuerpo ardiendo con un fuego blanco celestial, y su aura quemaba el suelo a su alrededor. Goku, sintiendo vitalidad, parece que esta transformación hace que el cuerpo sea un poco más grande. Me gusta. Bulma, con voz temblorosa, dijo: Goku, tu forma... Tú sigues herido. ¿Cómo pudiste ponerte de pie? Esto es imposible. Goku, con una sonrisa tranquila, dijo: Parece que creaste algo que ni tú imaginaste. Mi velocidad de curación se ha duplicado. Y no olvides que soy un Saiyan.
pero necesitas 3 días completos para recuperarte. Goku, mientras se dirigía a la puerta, dijo: «He dormido más de lo necesario. Hay algo que debo hacer». De repente, Bulma gritó: Goku, espera, tengo algo importante para ti. Bulma fue y trajo las 2 esferas que Sardock le había dado. Luego le contó a Goku todo, desde la llegada de Gohan y Sardock a su laboratorio hasta que recibió las esferas. En el otro lado del universo, el silencio dominaba la base del gran palacio, porque el padre de Zeno había despertado, y todo aquel que se atrevió a mirar su rostro se transformó en ese mismo instante en estatuas doradas hasta desintegrarse como polvo y desaparecer. El pavor era un puñal en los corazones de todos. Incluso el Daishinkan bajó la mirada. Y de repente, en medio de este silencio aterrador, una risa retumbó haciendo vibrar el suelo. Todos se giraron con choque y encontraron a Bardock de pie sin miedo, sonriendo con burla y diciendo: «El ser que despertaron para que los ayudara mató a la mitad de ustedes antes incluso de levantarse». El rostro del Daishinkan cambió y en un instante desapareció de su lugar, para aparecer frente a Bardock, sujetando su cuello con una fuerza que rompió el aire a su alrededor. «No eres más que un Saiyan insignificante. ¿Cómo te atreves a burlarte de tus señores? Dime, ¿de dónde sacaste ese valor? Te dejé como un peón para atraerlos hasta aquí. Bien, me cansé de tu existencia. Tu papel ha terminado y ahora te voy a...» Pero antes de que pudiera continuar, una onda de energía desconocida atravesó el suelo del palacio y sacudió el trono del ser por primera vez. Los fragmentos de hielo salieron volando y el espacio a su alrededor se desgarró. Era un rayo celestial que cayó directamente sobre el Daishinkan. Un grito ahogado, sangre salpicó el aire y el Daishinkan cayó al suelo sangrando por la boca, incapaz de levantarse. Los ojos de todos se abrieron tanto que casi salieron de sus órbitas. ¿Qué es esa luz? No es una luz normal, está devorando la oscuridad. El cielo se ha abierto. Algo está descendiendo hacia nosotros. Siento que mi respiración se congela. ¿Es esto una criatura o un nuevo sol? El Daishinkan estaba tirado en el suelo, retorciéndose de dolor, y la sangre corría de su boca, roja, manchando el vidrio dorado a su alrededor. Levantó la cabeza con dificultad y su voz salió entrecortada, rouca. «Mis hijos, escapen, escapen ahora». Pero, de repente, el ser de alas blancas batió sus alas, con un solo aleteo. Y lo que ocurrió después fue como el fin de toda una era.
El aire cambió, el vacío mismo se contrajo y la superficie del Palacio Cósmico se transformó en energía explosiva. Un torbellino celestial se formó en un instante. Su fuerza de succión era brutal, aterradora. Hizo que el cielo de cristal se doblara sobre sí mismo y que el espacio se enrollara como si fuera una hoja de papel. La mayoría de los ángeles, los débiles, los medianos, incluso los fuertes, fueron arrastrados hacia el centro del torbellino, sus cuerpos gritando antes de entrar en él. Solo los ángeles más poderosos permanecieron en pie, intentando sobrevivir a las esquirlas cósmicas que volaron tras la explosión, cada una capaz de destruir un planeta. El Daishinkan clava su mano en el suelo y libera una energía que lo mantiene fijo en su lugar. El Ira, con un movimiento de su vara, golpea el suelo y así surge una muralla enorme de hielo que protege a Zeno y al padre de Zeno sentado en su trono, y se cubre ella misma con un escudo helado. En el otro extremo del palacio, a 1 kilómetro de distancia, Whis y Bardock y la estatua de vidrio que era Vegeta mismo se encuentran lejos del lugar del desastre. Estaban rodeados por un resplandor desconocido, una energía que nadie sabía de dónde venía, ni cómo se formó a su alrededor, ni siquiera cómo los reunió en un solo lugar. Whis miró desde lejos y dijo: «Espera, ¿eso es realmente...?» Mientras Bardock estaba impactado, y en medio del caos, apareció Goku. Pero no el Goku que todos conocen, sino alas blancas resplandecientes detrás de su espalda como cuchillas de luz, una armadura real, blanca pura, irradiando majestuosidad, líneas doradas que se movían sobre su cuerpo como si fueran energía viva, y unos ojos que no eran de un Saiyan, sino de un ser celestial cuyo enojo había despertado. La aura que lo rodeaba era capaz de pulverizar el polvo sin tocarlo. Mientras todos intentaban ponerse de pie del shock, sintieron una sombra gigante moverse detrás de Goku. Entonces apareció Sardock, con pasos pesados y ojos que brillaban con un poder que atravesaba las almas. Fue él quien protegió a Bardock, Whis y la estatua de vidrio que era Vegeta mismo con su poder. Y por primera vez, los ojos de El Ira se abrieron de par en par por la sorpresa. Susurró con voz ahogada: ¿Este es el verdadero Sardock? En cuanto a Zeno, todo su cuerpo tembló a pesar de intentar mantenerse firme. Goku se paró frente al padre de Zeno directamente y su aura derretía el hielo restante como si fuera cera. El Daishinkan sangraba en el suelo y todo el palacio estaba a punto de derrumbarse por la presión. Goku comenzó a moverse. No corría. No volaba a gran velocidad. Solo caminaba. Pero cada paso suyo rompía el piso debajo como si fuera vidrio frágil. Todos retrocedieron con miedo. Incluso los ángeles más fuertes tragaron saliva. Caminaba hacia el Daishinkan directamente, como si ya supiera su camino desde el principio. Zeno levantó su mano con miedo, y su energía blanca aterradora, la del poder de borrado absoluto, se reunió a su alrededor. Borrado total. La ola salió disparada, pero se desvaneció antes de tocar el cuerpo de Goku. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Las facciones de Zeno se congelaron, sus ojos se abrieron hasta alcanzar el puro terror. Los ángeles sobrevivientes no podían creer lo que vieron. Incluso El Ira abrió sus ojos por un instante más. Goku no se detuvo hasta que llegó detrás del Daishinkan. Agachó un poco la cabeza y el sonido de sus pasos sobre los escombros era como un silbido de muerte. Entonces levantó su pie.
y aplastó la cabeza del Daishinkan contra el suelo con una fuerza que hizo explotar el piso debajo de su cuerpo. Una patada, luego otra. Y Goku lo aplastaba sin piedad, pisándolo como si purificara el lugar de un pecado de miles de años. Todos en el palacio gritaban por dentro, pero nadie se atrevió a hacer un solo sonido. Dijo con voz baja, pero con la ira de miles de años: ¿crees que tú eres el único que conoce el sufrimiento? ¿Crees que mi exilio al castillo oscuro fue solo un castigo? Acercó su boca al oído del Daishinkan y su voz se volvió como la de una bestia saliendo del infierno. Yo probé el infierno allí, probé el dolor que tú mismo creaste, y ahora llegó tu turno de probarlo tú. Luego lo arrojó al suelo con una fuerza que rompió su cuerpo, y en un instante Goku desapareció y apareció junto a la cabeza del Daishinkan. Y lo pateó con una fuerza que hizo que su cuerpo se elevara y luego se estrellara contra el suelo repetidas veces, mientras los ángeles miraban, sin valor, sin palabras, sin movimiento. Goku parecía un espíritu antiguo que se alimentaba del dolor mientras se purificaba. El Daishinkan intentó hablar, intentó gritar, pero su voz salió débil, cortada. En un momento Goku miró hacia atrás desde lejos y vio a su amigo Vegeta congelado, y su furia aumentó aún más. Goku se acercó al Daishinkan y puso su pie directamente sobre su lengua. Presionó, hasta que salió un sonido húmedo y aterrador que hizo que algunos ángeles retrocedieran gritando en silencio. Goku dijo mientras presionaba más: «Habla. ¿Tú fuiste quien hizo esto a Vegeta? Vamos, ¿no quieres decir algo?» Luego se inclinó más, su voz se volvió aún más oscura. Presionó con una fuerza brutal y el Daishinkan jadeó con un sonido ahogado, mientras la sangre explotaba de su boca. Todos sintieron terror, no por el ser eterno que se sentaba en el trono, no por el torbellino que mató a la mitad de los ángeles, sino por Goku, por su mirada, por la ira que salía de su cuerpo junto con la luz dorada, por su silencio cuando torturaba y por su voz cuando hablaba. Nadie se atrevió, ni Zeno, ni los hijos del Daishinkan, a acercarse un solo paso. Goku, en ese momento, era más peligroso que cualquier ser que haya aparecido en la historia de los universos. Goku levantó la cabeza lentamente y miró hacia el trono dorado. El ser eterno que no se había movido hasta ahora seguía sentado en su trono dorado, en silencio. Sus ojos se cruzaron con el rostro del padre de Zeno. De repente, todo el palacio se congeló, la luz se detuvo, el aire se detuvo y los corazones se detuvieron. Mientras todos temblaban, Elira fue la única que permaneció firme en su lugar. Con los ojos medio cerrados y una sonrisa fría, una sonrisa que ocultaba algo mucho más grande de lo que cualquiera podía ver. En la parte inferior, a kilómetros del palacio, lo que les ocurrió a los ángeles fue catastrófico. Jamás imaginamos que su poder llegara a este nivel. De pie, debemos continuar, no se nos permite caer. Agárrate de mi mano, aún somos ángeles, no colapsamos tan fácilmente. ¿Eso es todo lo que tienen? ¡Qué ridículo! Esa sonrisa tuya desaparecerá ahora. Lo terminaremos aquí. Has superado tus límites.
mientras Goku avanzaba con pasos firmes, sus ojos sin apartarse del trono del rey. Ocurrió lo inesperado. Por primera vez, aquel ser se levantó de su asiento. Un solo levantarse. Pero fue suficiente para cambiar el rostro entero del palacio. De golpe, una ráfaga imposible de medir arrasó la sala. Un viento que hizo temblar la tierra como si estuviera a punto de colapsar. Elira se cubrió con su brazo, mientras arrastraba a Zeno detrás de ella con su energía, mientras que los ángeles más débiles, la presión era demasiado para ellos. Sus cuerpos explotaron en pedazos antes incluso de comprender qué estaba ocurriendo. Y por un breve instante, reinó el silencio. El corazón de Goku, por primera vez desde que entró al palacio, comenzó a latir con fuerza, a latir con miedo. No era miedo a morir, sino miedo a algo que no podía explicar, algo que no se parecía a ningún poder que hubiera enfrentado antes. Y cuando Goku levantó la mirada hacia el padre de Zeno, ocurrió lo inimaginable. El cuerpo de Goku comenzó a petrificarse. Su piel se convertía en oro, sus dedos se endurecían, su rostro desaparecía bajo una capa brillante de piedra dorada. No podía moverse, no podía respirar, se estaba convirtiendo en una estatua muerta. Pero entonces, una mano pesada se posó sobre el hombro de Goku, y en un silencio aterrador, la petrificación empezó a desvanecerse momento tras momento, hasta desaparecer por completo. Goku levantó la cabeza y se encontró mirando en la dirección opuesta, hacia Sardock. No entendía cómo había cambiado su posición, pero lo que sí sabía perfectamente era que acababa de ser salvado de una muerte segura. Pero Sardock se limitó a decir con una voz tranquila, que contenía una amenaza indescriptible: No tienes derecho a mirarlo. Ese ser jamás es derrotado. Goku seguía temblando, sin poder creer lo que había ocurrido. ¿Cómo terminé mirando hacia aquí? Lo interrumpió una corta risa de Sardock. Bajaste la guardia y tu verdadero enemigo está justo detrás de mí, esperando desde hace un momento. Y en ese instante, el palacio volvió a estremecerse. Daishinkan apareció detrás de Goku, más enfadado que en cualquier momento de su historia. Sus ojos se volvieron de un brillo púrpura intenso, se quitó lentamente su túnica angelical y explotó a su alrededor un aura púrpura aterradora. Como si fuera energía nacida desde las profundidades del caos. Y dijo con voz baja, pero cada palabra hizo vibrar el palacio: esta túnica angelical reducía mi verdadero nivel de poder. Este traje pesado siempre me limitaba. Alégrate, Goku, porque serás el primero en presenciar solo el 50% de mi verdadero poder. El palacio tembló y el aura púrpura devoró la luz dorada. ¿Estás listo? Bien, entonces, ¿ocultabas todo ese poder?
Creo que la verdadera batalla comenzará ahora. Tras calmarse la explosión, Goku quedó suspendido en el aire, su cuerpo rodeado por una luz blanca real, su respiración estable, mientras al otro lado el Daishinkan avanzaba lentamente, su aura púrpura devorando el vacío a su alrededor. Solo el 50% de su poder, pero su choque de puños con Goku hizo temblar el mundo dorado. El Daishinkan habló con voz serena pero venenosa. Mira a tu alrededor, Goku. ¿Ves esta destrucción en todas partes? Este es el precio de la existencia de los Saiyajin en el mundo. Goku apretó el puño. El suelo de cristal se agrietó bajo sus pies. ¿Precio? Ustedes comenzaron todo. Ustedes exiliaron a la raza Saiyajin, torturaron y asesinaron. Usaron a Freezer con nuestra sangre para destruir el planeta Saiyan. No lo supe hasta hace poco, pero dime, ¿por qué me dejaron vivir? ¿Por qué no me mataron cuando era un Saiyajin niño? El Daishinkan se acercó de repente y desapareció de su lugar. En un instante, un estruendo ensordecedor hizo que toda la superficie explotara en ondas de choque. Goku no logró bloquear el ataque veloz. Su cuerpo fue lanzado cientos de metros hacia atrás y se estrelló contra un muro de fragmentos helados. Los ángeles jadearon. Zeno se llevó la mano a la boca sin darse cuenta. El Daishinkan miró hacia el lugar donde cayó Goku y gritó: «Nunca supimos de tu existencia desde el principio. ¿Cómo íbamos a notar la vida de un insecto en un pequeño planeta? Pero cuando creciste y el señor Zeno te vio en el torneo, le agradó tu valentía y te dejó vivir. Pero mira lo que hiciste, bastardo. Bardock, Zardock, Vegeta y tú, vuestra mera existencia es un error en el equilibrio del universo. Distorsión temporal». El aire mismo se detuvo. Goku avanzó atravesando el viento como si tuviera alas. Su puño se dirigió directo al rostro del Daishinkan. Pero este lo detuvo con una sola mano. Sonrió. Una sonrisa fría. ¿Estás listo para tu final? Por eso, mataré a cada Saiyajin en la Tierra. Ustedes son un peligro que debe ser eliminado. Con el rostro lleno de furia, Goku empujó su puño. ¿Hablas de equilibrio?, gritó, y la luz a su alrededor explotó. Y tú intentaste matar a mi padre solo porque quería verme. Un padre que solo quería ver a su hijo. Y tú me hiciste gritar y sufrir en el castillo oscuro hasta que olvidé quién era. Goku liberó su puño del agarre y volvió a atacar con toda su fuerza. Pero el Daishinkan se burló y bloqueó el golpe solo con el dorso de la mano. No me digas que eso es todo lo que tienes. Estaba realmente emocionado por pelear contigo. No me decepciones. La ira de Goku aumentó y lanzó un poderoso ataque directo al abdomen. El Daishinkan escupió sangre y rió. No está mal para hacer un golpe. Entonces prueba esto. Los ángeles temblaron. Uno de ellos susurró:
Mi padre habla en serio. No quiero verlo llegar al 100% de su poder. No quiero morir aquí. Goku bajó la cabeza, luego la levantó, con los ojos en llamas. El suelo de cristal se agrietó como un espejo destrozado. Zeno, aterrorizado, reunió su valor y gritó con todas sus fuerzas: ¡Deténganse! Pero nadie lo escuchó. Whis lo miró con una expresión de frustración y dijo: ya nadie siente tu presencia, Zeno. Las fuerzas en este planeta están rompiendo las leyes de la razón. ¡Qué ironía de los rangos! ¿En qué estado tan miserable te encuentras, Zeno? Golpe tras golpe, cada impacto rasgaba el espacio. Los ángeles eran arrojados lejos. El padre de Zeno observaba el combate con fascinación. Sin apartar la mirada del choque entre ambos, Goku rompió la defensa del Daishinkan. Lo pateó en el pecho y luego un solo puñetazo sin retorno. Un golpe cargado de opresión, exilio, sangre. La raza Saiyajin y venganza. El impacto partió el espacio mismo. Cayeron juntos, atravesaron capas del suelo, cruzaron el vacío hasta estrellarse contra una enorme roca de cristal bajo la superficie. Bajo el palacio, Gohan luchaba con ferocidad, mientras los ángeles restantes y los 3 dioses de la destrucción lo presionaban. De repente, una explosión sobre sus cabezas. Goku y el Daishinkan descienden como un meteoro de luz. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par. ¿Padre? Los ángeles gritaron. El gobernante de la destrucción Kitela dijo: espera, ¿acaban de ver un ser alado caer junto al señor Daishinkan? ¿O estoy viendo cosas? Belmont perdió el equilibrio y gritó: Este combate está muy por encima de nuestro nivel. Virus, en estado de shock, parecía rendido y murmuró con voz débil: si el Daishinkan no logra derrotarlo, creo que este será el final de todos nosotros. Goku se puso de pie lentamente. El Daishinkan también se levantó y su aura púrpura se volvió aún más densa, pero en sus ojos ardía un fuego distinto. El Daishinkan habló con una voz distinta. Ahora sí, estoy empezando a disfrutarlo. ¿Quieres ver el verdadero poder? Goku respondió con una sonrisa sin compasión. Y yo aún no he terminado. En ese momento, en lo más alto del palacio, Sardoc gritó hacia el padre de Zeno: Oye tú, el furioso, iré a por ti en un minuto. Sé que respetas las reglas del combate, ¿verdad? El ser no respondió, pero humo comenzó a salir de él como si estuviera enfureciendo. En el borde oriental del suelo, Bardock seguía en estado de shock, viendo una sombra acercarse reflejada en el cristal dorado. Era Sardoc, caminando sobre los fragmentos de roca. Bardock forzó la vista con la voz rota. ¿Esto es... padre?
Cuando Sardoc se acercó, Bardock levantó la cabeza y una lágrima brillante resbaló por su mejilla. «Padre, ¿de verdad sigues vivo? Yo pensé que habías desaparecido». Sardoc puso su mano sobre el aro celestial, lo rompió como si fuera vidrio y dijo con una voz pesada, llena de determinación: «Ha llegado el momento del final y ha comenzado la era de los verdaderos Saiyajin». Y sin previo aviso, Bardock abrazó a su padre, las lágrimas cayendo sin control de sus ojos. Tras unos segundos, Sardoc se dirigió a Vegeta y extendió la mano hacia el bloque de hielo que lo aprisionaba. Habló en una lengua antigua, desaparecida hace millones de años. El hielo se rompió como un espejo. Vegeta apareció cargado de una energía explosiva de furia, como si hubiera visto todo mientras estaba congelado, y gritó, diciendo de inmediato: «Mataré a esa maldita que hizo esto». Luego se tiró y vio al enorme Sardoc mirándolo. Vegeta dijo: «Espera, ¿quién eres tú?». Sardoc no lo miró, su vista estaba fija en la dirección del trono del ser aterrador, y dijo: «Levántate, nuevo príncipe de los Saiyajin. El destino del universo no espera tu rabia». Sardoc sacó un antiguo pendiente dorado y entregó uno a cada uno. La primera versión, la versión legendaria, prohibida incluso para los ángeles. Vegeta mostró una media sonrisa. Sus ojos se abrieron con asombro. Bardock puso su mano sobre el hombro de Vegeta. No hay tiempo para sorprenderse. Lira espera el momento en que mi padre se aleje de nosotros para arrancarnos las cabezas. Vegeta levantó una mano, Bardock la otra, y los pendientes fueron colocados en sus orejas. Una luz colosal explotó, y de ella emergió un ser de pura energía. Una fusión que jamás vista en ninguna era. Bargeton. Sus ojos negros irradiaban oro, y su aura era como una tormenta estelar. Whis observaba todo, aún en shock por lo que había vivido. Pero logró recomponerse y dijo con voz firme: «Se han vuelto increíblemente poderosos, pero cuidado con mi tía Lira. Ella es realmente aterradora». Muy por debajo del palacio, a gran distancia, el Daishinkan y Goku clavaron sus pies en el suelo. El silencio dominó el lugar. No había golpes, no había gritos, no había explosiones, solo el latido del universo, lento, entrecortado, como si dudara en seguir existiendo. El cristal dorado bajo sus pies gemía, no por la presión, sino por el miedo. El Daishinkan miró fijamente a Goku. No atacó. Retrocedió lentamente caminando con calma, dejando una gran distancia entre ambos.
Levantó la mano con una serenidad aterradora y creó una extraña esfera de energía. La golpeó contra el suelo con un solo impacto mágico. Todo el espacio tembló. La roca de cristal se resquebrajó como si la existencia misma se desgarrara. Símbolos rosados aparecieron en el aire. Desde las entrañas del suelo surgieron portales gigantescos, cubiertos de metales primitivos. Con cabezas monstruosas, abriéndose lentamente, emitiendo un gemido que penetraba los huesos antes que los oídos. Era un sonido como el lamento de seres atrapados entre mundos, naciendo y muriendo al mismo tiempo. Goku dio un paso atrás sin darse cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par. Más que miedo al padre de Zeno, sintió miedo real. No miedo del cuerpo, sino miedo del alma. Un miedo que no se puede resistir. El tipo de miedo que ni siquiera te deja querer luchar. Gohan susurró con voz temblorosa. ¿Qué es eso? Pero su voz casi se perdió, como si el lugar ya no reconociera las palabras. Algunos ángeles cayeron de rodillas al comprender la verdad. Todos temblaban. Sus rostros perdían el color. Virus respiraba con dificultad. Su corazón temblaba, sabiendo que eso jamás debería ser invocado. Incluso los otros gobernantes de la destrucción, que habían permanecido indiferentes ante el fin de los mundos, sintieron que sus colmillos ya no servían de nada. En lo alto de las ruinas del palacio, Whis sintió una fuerte opresión en el pecho, como si un antiguo lazo se hubiera roto. Una sola lágrima cayó por su mejilla al comprender que el final había llegado. No solo el suyo, sino el de todo el sistema de sus hermanos. Whis murmuró: así que este es el final. ¡Qué ironía! ¿Moriré a manos de mi padre? Aquí, en la parte inferior del palacio, antes de que el Daishinkan avanzara hacia el portal, se giró y miró a sus hijos. Todo combate se detuvo. Incluso el viento se congeló. Dijo con una voz suave que jamás habían escuchado, con una lágrima cayendo de su ojo: lo siento, hijos míos, no tengo otra elección. En ese instante, corazones que no sabían que podían romperse, se rompieron. Algunos entendieron, otros colapsaron. Otros lloraron en sus últimos momentos. Y algunos ya habían abandonado la esperanza antes de que el tiempo se detuviera. Luego se volvió hacia Goku, que permanecía inmóvil, con el corazón golpeando violentamente, y dijo con calma y una sonrisa aterradora: espérame, volveré en unos instantes. Por primera vez Goku sintió que esas palabras no eran una amenaza, sino una sentencia de muerte aplazada. El Daishinkan entró al portal. Y desapareció. En cuanto fue devorado por él, la catástrofe comenzó.
Los ángeles empezaron a desaparecer uno tras otro, sus cuerpos evaporándose como polvo celestial, gritando, llorando, siendo arrastrados a la fuerza hacia los portales, aferrándose a cualquier cosa, a cualquier persona, sin éxito. Incluso los que estaban arriba. Entre ellos Whis, comenzaron a desvanecerse, como si su existencia hubiera sido solo temporal. Sardoc no soportó ver esa escena. Algo en su pecho se quebró en silencio. Whis, mirando hacia sus compañeros, sonrió con su habitual sonrisa fría y dijo como últimas palabras: «Vegeta, Bardock, mi papel ha terminado. Completen el resto. Salven el mundo de su destrucción. Denle mis saludos a Goku. Adiós». La fusión Barjugueta no pudo hacer nada más que gritar de rabia, un grito perdido en la nada. Después de unos instantes, el portal volvió a moverse. Se abrió lentamente. Como si disfrutara de la espera. Un humo aterrador emergió. Un aura púrpura cubrió el cielo. Y de pronto apareció un ser gigantesco y monstruoso. Su cuerpo, oscuro. Las grietas planetarias a su alrededor colapsaban. Era como si en su interior habitara un poder que la historia jamás había presenciado. Ojos púrpuras surgieron de la oscuridad, y quien los miraba sentía que su alma era empujada un paso atrás. El tiempo se inclinó, el espacio se rindió. Los gobernantes de la destrucción quedaron congelados. Virus no encontró palabras, porque la única sensación que le quedaba era el instinto de supervivencia. Gohan jadeó, atónito, no por el poder, sino por darse cuenta de que todo lo que sabía sobre ese ser había sido una mentira. Y Goku se quedó solo al frente, en silencio, espalda recta, manos temblando levemente. Su expresión transmitía una sola cosa: esto no es una batalla. Esto es el comienzo del verdadero infierno. A lo largo del vacío que rodeaba la superficie de vidrio colapsada, los cuerpos de los gobernantes de la destrucción yacían esparcidos sobre las rocas de vidrio dorado, inmóviles, como cadáveres expulsados por la última explosión del Daishinkan. Algunos estaban tendidos con los rasgos congelados, otros medio enterrados entre los escombros, y la sangre oscura se solidificaba en el vacío. No quedaba sonido alguno, solo un zumbido bajo, semejante al gemido del propio universo. En el corazón de la escena, Gohan estaba arrodillado. Su pecho subía y bajaba con violencia. Sus ojos buscaban entre el polvo ascendente, entre los fragmentos suspendidos, una sola sombra, la sombra de su padre. Su puño temblaba, su labio vibraba, y el miedo devoraba su corazón mientras susurraba: «Padre, ¿dónde estás?». Y lentamente,
con un peso insoportable. El polvo se disipó. El vacío quedó al descubierto. Y allí, a poca distancia, estaba Goku, su cuerpo irradiando una luz blanca celestial e inestable. Frente a él, a lo lejos, el Daishinkan, envuelto en una densa aura púrpura, como un veneno vivo que se enroscaba alrededor de su cuerpo. Un solo instante de silencio, suficiente para tomar aliento antes del infierno. Entonces, Goku y el Daishinkan se lanzaron. Corrieron y saltaron a través de fragmentos de roca dorada suspendidos en el espacio. Cada paso destrozaba lo que había debajo. Cada impacto sacudía la dimensión misma. Se encontraron en el centro como dos flechas en llamas, y su colisión liberó una onda de choque que rasgó el espacio, doblando las rocas como un océano enloquecido. Pero el golpe llegó más rápido que la conciencia. Cuando la visión se aclaró, en un solo destello, el Daishinkan ya había sujetado a Goku por la cabeza, descargando sobre él una lluvia de puñetazos brutales. Cada golpe hacía estallar la luz del cuerpo de Goku. Cada impacto parecía arrancar su alma de su lugar. Lo agarró del cuello, se lanzó con él y luego lo aplastó contra una gigantesca roca de vidrio dorado. La roca se hizo añicos en miles de fragmentos y el cuerpo de Goku atravesó los restos como un meteorito destrozado. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par. Una lágrima pesada cayó sin detenerse. Nunca había visto a su padre humillado de esa forma. Su corazón gritó, pero su voz no salió. Goku quedó tendido entre los escombros. Intentó levantarse. La sangre goteaba de todo su cuerpo. Entonces se puso de pie, furioso. Un breve silencio cayó. El silencio previo a la tormenta. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos ardían. Su respiración se estabilizó. Extendió la mano y una energía densa se reunió en su palma. Algo que ninguno de ellos había visto jamás. Sonrió de lado y dijo con voz baja pero firme: Bien, no eres el único que sabe usar un bastón. Dio un paso al frente mientras la luz se intensificaba a su alrededor. ¿Sabes? He usado el bastón por más de 20 años. Lo agitó. El arma tomó múltiples formas hasta estabilizarse en un largo bastón. El espacio tembló mientras decía: es lo que mejor sé hacer. Levantó la mano. El bastón adoptó una forma afilada y palpitante. ¿Estás listo? Ahora,
Comienza el combate épico. La confrontación explotó. Sus cuerpos chocaban, desaparecían y reaparecían en destellos. Los sonidos de impacto se transformaron en un ritmo frenético. La luz dorada chocaba contra la púrpura, aplastando los sentidos. Goku maniobraba, golpeaba, avanzaba. El Daishinkan respondía con una frialdad brutal, leyendo cada movimiento antes de completarse, rompiendo el ritmo una y otra vez. Goku gritó y reunió todo lo que tenía en un solo ataque, pero el Daishinkan atravesó el golpe, sujetó la muñeca, giró el cuerpo y derribó a Goku con una serie de impactos cortantes. Lanzándolo luego a través del vacío. Chocó contra múltiples rocas como estaciones de dolor. Goku cayó finalmente. La luz a su alrededor se apagaba. Su cuerpo colapsó entre los fragmentos. Su respiración se quebraba. Había sido una derrota brutal. El vacío volvió a callar. Gohan jadeó. La preocupación en sus ojos llegó al límite. Los gobernantes de la destrucción no comprendían nada. Virus dijo con voz entrecortada: la forma final del Daishinkan es realmente aterradora. Sonrió con media sonrisa llena de dolor y añadió: al menos vencimos. En lo más alto de lo que quedaba de la superficie del palacio, que ya no era un palacio en el verdadero sentido, enormes placas de vidrio dorado agrietadas, cubiertas de hielo, flotaban en el vacío cósmico, capaces de soportar la fuerza del Rey Eterno. Ahí estaba Sardok, firme como una pesadilla, sus hombros tensos, sus ojos sin parpadear, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en respeto a ese instante. Frente a él, a más de 1 kilómetro, se encontraba el Rey Eterno, padre de Zeno, una entidad que jamás había mostrado una batalla completa en ningún registro cósmico. Su cuerpo inmóvil, su rostro inexpresivo, sin aura, sin explosión de energía, y aún así,
Su presencia pesaba más que una galaxia entera. El Lyra retiró a Zeno con su poder sin decir una palabra. Su instinto primitivo le gritaba que lo que estaba a punto de ocurrir no debía presenciarlo de cerca. La fusión Barghita permanecía tensa, el puño temblando, los dientes apretados. Por primera vez sentía que su poder no significaba nada ante lo que venía. Un silencio absoluto cayó. Entonces, el Rey Eterno habló por primera vez en millones de años desde su trono. Sardok. Su voz era profunda, baja, pero atravesó el vacío como una espada de acero. Las placas de vidrio se resquebrajaron bajo los pies de todos solo por pronunciar su nombre. Pasaron eras. Se rompieron universos y aún estás frente a mí con los mismos ojos. Sardok no sonrió, no respondió de inmediato. Bajó un poco la cabeza, como quien revive un recuerdo antiguo lleno de destrucción, y dijo: Porque aún no ha sido derrotado y porque nuestro error no ha sido corregido, dime, ¿sigues escondiendo tu rostro detrás de esa máscara? Los ojos de Zeno se abrieron de terror. Aquello no era un diálogo de amenaza, sino una conversación entre dos iguales que se conocían desde antes de las leyes. El Rey Eterno dio un solo paso al frente. En ese mismo instante, el mundo de vidrio dorado se partió. No fue una explosión, sino una fractura silenciosa, como si la realidad se inclinara en respeto a su movimiento. Sardok desapareció. Sin destello, sin velocidad, sin rastro. Y de repente, dos puños chocaron en el corazón del vacío. La colisión no produjo sonido, borró el sonido mismo. Las vibraciones se detuvieron, la energía se detuvo. Todo se volvió un vacío blanco por un instante antes de que el mundo regresara con violencia. Sardok salió disparado hacia atrás, atravesando decenas de placas de vidrio, pero giró en el aire, afirmó el pie y contraatacó con la rodilla, rasgando el vacío. El Rey Eterno la detuvo con una sola mano, una presión leve, y la rodilla colapsó, evaporándose como si hubiera golpeado una montaña inmóvil. Zeno gritó. ¡Esto es imposible! El Lyra tragó saliva. Había sentido algo que no conocía desde su nacimiento. Miedo real. Cuando Zeno se giró, encontró un rostro aterrador observándolos desde el inicio del combate. Era Barghita. Barghita dio una sola palmada, rompiendo la barrera de vidrio. Pero el Lyra desapareció y reapareció frente a él, arrojándole un pequeño planeta helado para que colisionara con él, enviándolo a una distancia incalculable. El frío se filtró de inmediato bajo sus pies, penetrando hasta los huesos.
usando toda su fuerza, logró finalmente detener el ataque del planeta de hielo. En un instante, más rápido de lo que pudo percibir, Elira estaba frente a él, calma, rodeada de una densa niebla helada. Copos de nieve giraban a su alrededor como coronas silenciosas. Su mirada no contenía ira, sino juicio congelado. Dijo con una voz fría como la muerte: Fusión temporal. Energía falsa. Final inevitable. Barjita sonrió pese al frío, el vapor escapando de su respiración. El verdadero calor nace bajo presión. La tierra estalló en hielo. Ambos desaparecieron y reaparecieron entre gigantescas cuchillas de hielo. Impactos fugaces, choques violentos donde los cristales se quebraban. Cada movimiento de Jira dejaba tras de sí un rastro congelado que encadenaba incluso al espacio mismo. Extendió la mano y cadenas de hielo se formaron, enrollándose alrededor del brazo de Vegeta. Apretaron con fuerza, el hielo dominó a la fusión y una energía helada se filtró en su cuerpo. Gritó, pero resistió. Reunió su voluntad y rompió el hielo con una explosión inestable, fragmentos de hielo dispersándose como estrellas. Por primera vez, Jira retrocedió un paso y la niebla a su alrededor se volvió más densa. Dijo con una calma aterradora: Tu resistencia no cambia mi grado de frío. Levantó el pie y golpeó el suelo. Todo se congeló en un solo instante. El aire, la luz, el sonido e incluso el pulso de la fusión. El hielo comenzó a ascender por sus piernas. No había escape. El aire era puro frío. Luego sus pies quedaron inmovilizados. Cayó al suelo respirando con dificultad, como si estuviera agonizando. Jira avanzó hacia él con total confianza, preparándose para un solo golpe que pusiera fin a todo. Pero Vegeta, en el último instante, expulsó desde su boca una aterradora esfera de energía, disparándola directamente al rostro de Jira.
ella cayó cerca de él, con la mitad del rostro deformado, sin pulso. Barjeta, rodeado de hielo, la fusión se desmoronaba lentamente. Su última voz se perdió entre los cristales rotos. Solo quedaban instantes antes de la muerte de Bardock y Barjeta dentro de ese cuerpo. Hira cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla, confirmando que esta batalla había sido decidida desde el primer momento. Su final sería juntos. El gobernante eterno alzó su otra mano y tocó el pecho de Sardok con solo 2 dedos. En ese instante se abrieron grietas en el cuerpo de Sardok. No eran heridas, sino fracturas doradas en su propia existencia. Si hubiera sido un luchador común, se habría reducido a polvo en menos de 1 segundo. Pero Sardok se regeneraba a una velocidad monstruosa, a pesar del dolor que lo oprimía. Sardok rió, una risa baja. Agotada, pero llena de desafío. Aún lo haces, dependes de tu poder dorado y olvidas que yo soy el rey de la sangre. De repente, una energía oscura explotó desde el abdomen de Sardok. No era un aura, era un vórtice de su mundo sangriento. Gritos aterradores emergieron, las voces de sus antiguas víctimas, transformadas ahora en poder carmesí. De aquel torbellino surgió una mano negra, hambrienta de sangre, que atrapó al gobernante eterno y comenzó a arrastrarlo hacia el vórtice. Por primera vez, esa criatura mostró debilidad. Paso a paso sus pies resbalaban, y aún así, eso bastó para que el lugar entero se congelara. Zeno, el único que quedaba, jadeó, sudando, atravesado por todas las emociones negativas posibles. El gobernante eterno fijó la mirada en Sardok. Algo cambió en sus ojos. Así que ya no eres el mismo. Entonces se arrancó su propia mano y se alejó a la máxima velocidad de Sardok. La regeneró de inmediato con su poder dorado. Sardok sonrió. Su aura y sus rasgos cambiaron por un instante. Un terror que descendió hasta lo más profundo del palacio. Ambos desaparecieron al mismo tiempo. Y reaparecieron uno sobre el otro, frente con frente. Una onda de presión explotó, destrozando todo el palacio y enviando placas de vidrio de ese mundo, del tamaño de continentes, a dispersarse por el espacio.
Gohan alzó la cabeza. Sintió el impacto. Su corazón se encogió. Corrió hacia su padre, tendido en el suelo, y lo protegió de los fragmentos de vidrio dorado. Mientras tanto, el Daishinkan creía haber ganado, tan impresionado por lo que ocurría en el cielo, que no sintió el movimiento de Gohan. Papá, debes beber esto. Gohan presionó su mano y le dio un sorbo de la sangre de Sardock que corría por sus venas. El combate regresó a lo alto. El gobernante eterno, por primera vez, se quitaría la máscara. Sardock dijo con solemnidad: Has tardado demasiado en mostrar tu rostro monstruoso. La criatura aterradora rió con una carcajada espeluznante. Zeno bajó la cabeza. No quería mirar a su padre. No quería recordar que su verdadero rostro también estaba oculto en ese pequeño cuerpo por el poder de su padre. El gobernante eterno atacó. Rápido, con movimientos precisos. Cada golpe alteraba la gravedad. Invertía arriba y abajo. Convertía la derecha en izquierda y destrozaba la percepción espacial de Sardock.
Sardock recibió un golpe en el hombro. Su brazo desapareció por un instante. Luego regresó con dificultad. Respiró hondo. La sangre caía de su boca, pero no retrocedió. Por eso nos congelamos a nosotros mismos, dijo con voz ronca. Porque continuar nuestra lucha significaba el fin de todo. El gobernante eterno se acercó, su sombra devorando la luz. Y eso es lo que ocurrirá ahora. Sus puños chocaron de nuevo, pero esta vez algo cambió. El mundo dorado de vidrio comenzó a agrietarse desde dentro, no por la fuerza, sino porque las leyes mismas ya no soportaban su coexistencia. En ese instante, todos comprendieron una verdad aterradora. Esta batalla no era para ganar. Era para decidir quién de los dos podía seguir viviendo en este mundo después de la muerte del otro. Porque el superviviente existiría sin rival alguno. Y eso, ninguno de los dos podía soportarlo. El gobernante eterno alzó la mano lentamente y dijo con una voz que sacudió la existencia. Sabes que nuestro combate será eterno. Y tampoco queremos congelarnos para siempre. Así que... Sardock apretó el puño. La sangre caía. Sus ojos ardían con una obstinación legendaria. Así que... acabemos con todo. En el mismo instante, ambos se lanzaron. No fue velocidad. No fue energía. No fueron auras. Eran dos voluntades incomparables chocando. Los ataques se encontraron en un solo punto, un punto que las leyes no pudieron soportar. El mundo dorado de vidrio explotó por completo. El vacío se transformó en un silencio mortal. Y entonces, todo se apagó. En lo más bajo de lo que quedaba del palacio, donde solo flotaban restos sobre un vacío inestable, el cuerpo de Goku finalmente se movió. La sangre que Gohan había vertido en su boca no era normal. La sangre de Sardock actuaba como una tormenta dentro de sus venas, sanando, reconstruyendo y despertando algo más profundo que el cuerpo mismo. Su respiración volvió a ser estable, sus músculos se tensaron y sus ojos se abrieron lentamente. Gohan, con las lágrimas aún atrapadas en sus ojos, dijo con voz temblorosa: «Vamos, papá, vamos». Goku habló con voz baja: «Esta sangre me permitió seguir luchando. Sin ella habría caído ante los ángeles y los gobernantes de la destrucción, pero no es suficiente para esa criatura. Su poder hace temblar el corazón». Goku intentó levantarse, apoyándose en el suelo agrietado, y dijo con una sonrisa débil pese al dolor: «Estás a salvo, Gohan. Eso es suficiente para mí. Me levantaré y acabaré con ese insolente, el Daishinkan». Gohan se lanzó delante de él de repente, bloqueándolo, y su voz tembló al decir: «No, no podrás. Su poder supera tus límites. Incluso si luchamos juntos, seremos derrotados». Un silencio pesado cayó. Luego Gohan habló con una calma letal: «A menos que...». Goku lo miró, y en el mismo instante pronunciaron la misma palabra: la fusión.
A varios kilómetros de distancia, el Daishinkan abrió los ojos de golpe. Una sonrisa fría apareció en su rostro mientras decía: «No maté a ese ratón. Parece que aún no ha muerto. Interesante». Se lanzó atravesando el viento, dirigiéndose hacia la fuente de energía, pero antes de llegar, la presión rebotó. Una fuerza jamás vista explotó en el lugar. La fusión más poderosa en la historia de los Saiyajin, la Ultra Instinto Luminoso puro en la forma final de Goku, se fusionó con el Ultra Instinto real de Gohan. Nació un nuevo ser, un solo nombre, dos almas, una sola voluntad. Son Gohan. El Daishinkan quedó congelado en su lugar. Por primera vez en su vida, no encontró palabras para describir ese poder. La fusión no atacó de inmediato. Creó armas con su energía, múltiples formas, las probó, las descartó y luego se detuvo. De su mano crecieron uñas doradas y afiladas. Y dijo con una calma aterradora: «Esto es adecuado para acabar con él». El Daishinkan volvió a lanzarse con toda la autoridad que le quedaba. Pero esta vez la fusión lo sujetó por la cabeza. Sin gritos, sin resistencia, como si hubiera absorbido toda su energía del cuerpo. Una pequeña cuchilla de energía se formó en la mano de Gohan. Y el golpe fue ejecutado. La cabeza cayó. Rodó lejos del cuerpo. Gohan avanzó, tomó la cabeza con solemnidad y la colocó sobre el pecho del cuerpo caído. En señal de respeto al rival más poderoso que enfrentó en su vida. Pero el final aún no había llegado. El espacio tembló. Un agujero negro apareció en el cielo, absorbiéndolo todo. Una fuerza absoluta, imposible de resistir. El palacio desapareció. Cuando la luz regresó, no quedó cuerpo, ni rastro, ni energía, ni siquiera un mundo dorado. Solo un vacío silencioso,
un agujero negro creado para devorarlo todo, confirmando que dos leyendas eligieron el mismo final. Zeno, el más cercano, fue arrastrado sin piedad hacia un lugar sin retorno. Solo quedó un pequeño planeta congelado, desmoronándose lentamente. La fusión corrió, buscando, hasta que vio a la fusión Bargueta siendo arrastrada hacia la nada. La atrapó en el último instante. Sacó la esfera roja que Bulma le había dado por recomendación de Sardoc, mientras la esfera blanca seguía integrada en su armadura real. Todos desaparecieron. En la tierra, una pequeña casa en medio de un vasto bosque, el refugio de emergencia de Bulma, donde escaparon de la destrucción de la ciudad. Fuegos artificiales, niños jugando, las risas regresaron. Goku, Vegeta, Gohan e incluso Bardock, que ahora era uno de ellos. Goku dijo riendo: «Papá, la carne de la tierra es deliciosa, tienes que probarla». Cerca de la puerta, Piccolo observaba en silencio. Bardock le dijo: «¿Por qué no celebras con ellos?». Piccolo respondió con calma: «Aún no me acostumbro, aunque he vivido aquí mucho tiempo». Miró a Gohan, que sonreía, y dijo: «Su sonrisa es lo que me mantiene aquí, feliz». Bardock sonrió levemente. «Yo ya extrañaba a mi hijo. Haberlo visto desde aquí es suficiente para mí». Gracias de corazón a todos los que siguieron esta historia hasta el último momento. Su apoyo, comentarios y cariño son el verdadero combustible de todo lo que escribo. Hoy cerramos un gran capítulo, y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y apoyarnos con un me gusta, porque este apoyo es lo que permite que estas historias continúen, crezcan y alcancen un nivel digno de su amor por Dragon Ball. 2026, si Dios quiere, será un año diferente. Un año lleno de historias de Dragon Ball, aún más locas de lo que han visto. Batallas, emociones, momentos que quedarán en la memoria. Y todo esto es porque ustedes estuvieron aquí. ¡Feliz Año Nuevo! Que sea un año lleno de salud, fuerza y sueños cumplidos. Lo que viene será aún más grande. 明けましておめでとうございます。